Hermano, Dios le bendiga, qué gusto de saludarlos nuevamente entrando a sus hogares para estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando todo el libro de Apocalipsis y queremos que sea de gran bendición toda vez que hay una promesa de parte de Dios que todos los que estudian el libro de Apocalipsis serán bendecidos en gran manera. Ya estamos en el capítulo 7 de este maravilloso libro de Apocalipsis. Así que vamos ahora a estudiar del versículo 1 al versículo 17. Y vamos a tener dos partes. La primera parte que vamos a tocar en esta ocasión es del versículo 1 hasta el versículo 8. La segunda parte de esta meditación del versículo 9 hasta el versículo 17. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7. Muy bien. La primera parte yo le he titulado Los tratos de Dios con Israel después del rapto de la iglesia. Y la segunda parte le he titulado La salvación incontable de una multitud. Entonces, vamos a desarrollar la primera parte, los tratos de Dios con Israel después del rapto de la iglesia. Vamos a dar lectura a la primera parte del versículo 1 hasta el versículo 8 que le mencionaba. Dice así: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y menciona aquí cada tribu, 12,000 de cada tribu. Bien, en estos primeros versículos encontramos, dice, después de esto. La palabra después de esto es la palabra metatouto, que significa que Dios nos hace recordar en el capítulo 6 las tremendas calamidades que están viniendo a la tierra. Por ejemplo, los meteoritos que van a caer sobre la tierra y va a causar muchísimos incendios. También el gran terremoto, que prácticamente es un cataclismo que va a hacer que el mar pueda desarrollar con olas, tsunamis, olas de 15 a quizás hasta 30 metros de altura, y muchas calamidades. La gente va a correr con pánico porque nunca ha habido todas estas cosas. O sea, esa es la gran tribulación que menciona la Biblia, que empieza cuando ya Jesucristo abre el segundo sello. Ahora estamos entrando en algo tremendo que el Señor nos manifiesta. Dice que había 4 ángeles que estaban dispuestos a salir por el norte, por el sur, por el oriente y el occidente, para hacer más juicios a la tierra y a los moradores de la tierra. Estos 4 ángeles iban a soltar los 4 vientos, dice, para que por medio de los vientos, los ciclones, los huracanes, puedan hacer grandes estragos en toda la tierra. Pero de repente el apóstol Juan, que está en el cielo y está viendo todo esto del Apocalipsis, dice que vio a otro ángel, a un ángel poderoso, un ángel muy fuerte. Seguramente habrá sido un arcángel o un ángel muy poderoso, que le dice a los 4 ángeles, le da una orden, le dice: no destruyan la tierra todavía, ni tampoco hagan daño al mar ni a los árboles, porque él tenía una indicación de parte de Dios que se tenía que sellar a 144,000 judíos, 144,000 israelitas.
Y este sello era justamente para poder identificar a todos estos siervos de Dios. La expresión dice acá que son siervos del Señor. O sea, Dios, como ahora no tiene la iglesia que en la actualidad está desempeñando la gran comisión de predicar la palabra de Dios, en ese tiempo ya la iglesia había sido raptada, es decir, el arrebatamiento ya se efectuó y está en el cielo la iglesia. De esa manera, el Señor comienza a hacer sus tratos, comienza a hacer nuevamente sus tratos con Israel. Y por eso el Señor sella a 144,000 judíos para que vayan por todas partes del mundo para predicar la palabra de Dios a todas las naciones, a todas las lenguas, a todas las partes de la tierra. Así que estos son sellados. Entonces, pero los sellos tienen una finalidad. ¿Qué finalidades tienen? Primero, la finalidad de protección. Así como ahora que estamos en tiempo de gracia, Dios nos ha sellado por medio de su Espíritu Santo y somos protegidos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando están en el tiempo de la gran tribulación, ya no está la iglesia, pero estos que han sido sellados van a ser protegidos. O sea, la finalidad es de protección. Van a ser protegidos para que no les haga daño el anticristo, ni tampoco los moradores de la tierra. Y esto que nos indica que nosotros, hermanos, somos invulnerables, intocables, hasta que nuestro ministerio termine. Así que ellos tienen que desempeñar, estos judíos, estos 144,000, tienen que desempeñar un ministerio y nadie podrá tocarlo. O sea, la primera finalidad es de protección. La segunda finalidad es de propiedad. No nos dice la Biblia cómo será esta señal o qué dice esta señal que se van a poner en la frente. Pondrán en el tabernáculo, ¿se acuerdan? Cuando ministraba en el tabernáculo de Moisés, decía santidad a Jehová. De repente el nombre es de santidad a Jehová, pero es una señal. De repente no es la palabra santidad a Jehová. De repente van a poner acá el sello que diga Jehová o Yahvé, el nombre de Dios. O de repente Jesús, que es el nombre de Jesucristo. No nos dice la Biblia, pero lo cierto es de que habrá una señal en estas personas, 144,000, que se va a poner en la frente en el sello. Entonces tiene una finalidad, primero, de protección y segundo, de propiedad. Le pertenecen, estas personas son siervos de Dios, le pertenecen a Jesucristo, le pertenecen al Cordero. Y la tercera finalidad es de garantía, porque yo me preguntaba y decía, ¿por qué tenían que ser sellados en la frente? Y es que Dios nos está diciendo que de aquí de la cabeza es donde vienen las ideas, donde vienen los pensamientos y las palabras que ellos van a dar a todos los pueblos, a todas las naciones, son palabras del mismo Señor Jesucristo que Dios le pone en la cabeza, en el pensamiento, para que puedan darles a todas las personas y se puedan arrepentir y vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora, todas estas personas, muchos estudiosos confunden y creen que son los 144,000, son la iglesia, pero no es la iglesia. Recuerden lo que le dije, la iglesia ya ha sido arrebatada, ya está en el cielo. Entonces, estas son personas que están haciendo sus tratos con Israel, es decir, Dios mismo está trabajando con Israel para salvar a muchas personas. Entonces vemos aquí con bastante claridad que los números son 144,000 y menciona 12,000 de cada tribu. 12,000 de cada tribu, pero lo que me llama la atención aquí, amados hermanos, es que no menciona la tribu de Efraín y tampoco menciona la tribu de Dan. Y es que es muy probable que estos dos pueblos, estas dos tribus, se volvieron a la idolatría, es decir, dejaron al Señor. Y por eso es que Dios no escoge 12,000 de esta tribu de Efraín y la tribu de Dan. Ahora, en el libro de Oseas, el capítulo 11, ustedes pueden verificar ahí en su Biblia, Oseas capítulo 11, versículo 5, dice puntualmente lo siguiente. Dice, que el asirio mismo será su rey
porque no se quisieron convertir. Está hablando de la tribu de Efraín. O sea, miren, le menciona que sirvieron al asirio. Ahora, es notable decirles de que la Biblia habla y menciona al anticristo como el asirio. O sea que al final esta tribu de Efraín van a servir al anticristo. Seguramente es por eso que no lo considera el Señor como los 12,000 que van a predicar la palabra de Dios en todo el mundo, porque servirán al asirio. Así dice en Oseas capítulo 11 versículo 5. Esta tribu empezó bien, porque ustedes hacen un estudio de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y Efraín ha tenido muy buenos siervos de Dios que han predicado la palabra del Señor, pero terminaron mal. Esto que nos indica, amados de Dios, que hay que empezar bien y hay que terminar bien también, pero a veces empezamos mal, pero hay que terminar bien, hay que terminar bien. Esto es muy importante, terminar bien con el Señor Jesucristo. Lamentablemente se fueron a la idolatría, entonces Efraín no es considerado dentro de los 12,000 de los 144,000. Pero hay otra tribu, la tribu de Dan, y aquí hay algo importante, algo puntual que quisiera que ustedes tomen nota. Y esta es una profecía que el patriarca Jacob dijo acerca de sus hijos antes de morir. Y cuando le tocó hacer la profecía a Dan, dice así la palabra del Señor en Génesis capítulo 49, versículos 16 y 17. Dice así, voy a dar lectura, dice: Dan, o sea, los danitas, la tribu de Dan, el hijo de Jacob, dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino. Esta palabra serpiente para uno de sus hijos es impactante, pero no solamente eso, sino que continúa diciendo Jacob acerca de Dan, dice: víboras junto a la senda. Una víbora es una serpiente muy venenosa, y es muy probable que Dan es una tribu que va a dedicarse también a la idolatría, cosa que a Dios le desagrada mucho, la idolatría. Bien, vemos aquí que esta tribu se volvió idólatra. Ahora, hermanos amados, ¿por qué dice la Biblia de que el anticristo será un judío, o sea, un israelita? Y es muy probable que sea de la tribu de Dan, será un danita. Ahora, cuando nosotros estudiamos la Biblia con profundidad y la historia bíblica, encontramos que la tribu de Dan, de donde saldrá el anticristo, porque será un político y será también judío, político y judío. La tribu de Dan, cuando se repartieron las tierras, a Rubén, a Simeón, a Neftalí, todos tuvieron una porción de tierra en Palestina. Le dieron a Dan la tierra cerca de los filisteos, en las fronteras con los filisteos. Y los filisteos invadían constantemente a la tribu de Dan. Entonces los danitas se fueron más al norte, a un pueblo llamado Lesén. Este pueblo era pacífico, pero era ocioso. Y los danitas conquistaron a este pueblo. Este pueblo llamado Lesén, este pueblo era idólatra, muy idólatra. Si bien es cierto, los danitas vencieron y conquistaron a Lesén, pero Lesén les conquistó a todos los israelitas danitas con su idolatría, y ellos se volvieron idólatras. Más tarde, cuando surge el imperio asirio con el rey Sennacherib, invaden el año 722 a.C., son invadidos los danitas y son llevados a Asiria. Por eso que en la Biblia al anticristo le llaman el asirio. Más adelante podemos observar también que los danitas se repartieron por todas partes del mundo, quizás unos por Estados Unidos, otros en misma Europa, pero la tribu de Dan fue una tribu idólatra. Por eso es que Dios no lo considera dentro de los 12,000 que van a predicar la palabra de Dios en todo el mundo. O sea, tanto la tribu de Efraín como la tribu de Dan son descalificados. Muy bien, entramos a la segunda sección de esta meditación: la salvación incontable, gentil
de todas las naciones. Bien, a partir del versículo 9 hasta el versículo 17 nos habla acerca sobre esta segunda sección que estamos tratando y estudiando del capítulo que nos correspondiente, que estamos nosotros ahora abocándonos. Este capítulo 7 del libro de Apocalipsis, del versículo 9 hasta el versículo 17. Muy bien, entonces dice que Juan miró y vio una gran multitud. Ahora, noten, hermanos, que la primera multitud era de 144,000 judíos, pero esta es una multitud de gentiles, justamente por la predicación de la palabra de Dios de todos estos 12,000 de cada tribu de Israel. Y dice acá la palabra de Dios que esta multitud no se podía contar. Estos eran gentiles de todas las naciones y de todas las tribus. Y dice que lo vio con ropas blancas. La palabra en griego ahí es estolaleukos, que significa ropas blancas, que significan las acciones buenas que hacían de predicar la palabra de Dios estos hombres que estaban allí, estas almas que estaban allí, como estaba viendo Juan. ¿Qué hacían estas almas? ¿Qué estaban diciendo? ¿Qué hacían? Estaban allí delante del trono de Dios y dice que estaban clamando, adorando al Señor. La palabra ahí es krasousin en griego, que significa una adoración completa, una oración perfecta al Señor. Ahora, dice aquí la Biblia que esta adoración perfecta, dice clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y el versículo 13 acentúa: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y lo han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, la salvación en la tribulación va a ser siempre a través de nuestro Señor Jesucristo. Y estas almas estaban clamando y adorando al Señor de una forma perfecta. ¿Por qué lo digo en forma perfecta? Porque el número 7 es el número de perfección de Dios. Y hay 7 alabanzas que todos nosotros tenemos que tener en consideración. Primero, la bendición le pertenece a nuestro Dios. La gloria le pertenece a nuestro Dios. La sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza. Todo eso le pertenece a nuestro Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea, vemos con claridad acá que no se trata de la iglesia. Y la iglesia ya está siendo representada, ya está en el cielo por los 24 ancianos que tienen sus tronos y sus coronas de oro y que paran adorando al Señor constantemente. Así que en la multitud va a estar adorando al Señor. Los 24 ancianos adorando al Señor. Los 4 seres vivientes que son los sones, o sea, soonines, están adorando al Señor. Todos en el cielo adoran al Señor. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Entonces vemos aquí de que se trata de gentiles. No son israelitas, son gentiles. Entonces terminamos estas 2 secciones. La pregunta es la siguiente: ¿habrá salvación en la tribulación? Acabamos de ver que sí hay salvación en la tribulación. Y por lo menos hay 3 grupos que van a ser salvados, hermanos amados. Escuchen bien esto. Primero, cuando venga el rapto, o sea, venga el arrebatamiento, muchas personas van a ver que esto ha ocurrido y se van a arrepentir. Y van a pedir perdón al Señor. Ahora, ya el arrebatamiento se efectuó. Ellos tendrán que pasar el tiempo
de sufrimiento, porque el anticristo los va a afligir, los va a martirizar y al final los va a degollar a todos los que se quedan aquí. Ahora, miren, la palabra del Señor nos dice de que vamos a ser transformados en un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos. Dice que así seremos transformados. Así dice la palabra de Dios. La palabra para transformación es atmos, lo cual significa átomo. O sea, a la velocidad de un átomo seremos transformados. No habrá tiempo ni para decir nada. ¿Por qué? Porque es una velocidad tremenda en la cual seremos transformados. La velocidad del átomo es 300.000 kilómetros por segundo. Imagínense, a esa velocidad vamos a ser transformados. Pero no nos dice cómo vamos a ser llevados al cielo. No nos dice así la palabra de Dios. Vamos a ser llevados para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Eso sí dice, pero no nos dice cómo realmente. Yo estaba pensando, preguntándole al Señor cómo va a ser nuestra ascensión al cielo. Bueno, yo tengo esta opinión, hermanos. Si tienen otra opinión, está bien. Yo acepto todo lo que usted diga con tal que no sea estrepitoso, ¿no? Ni rebumbante, ni fuera de lugar de la palabra del Señor. Bien, ¿cómo ascendió Jesucristo al cielo? Dice que fue poco a poco, ascendió poco a poco, y los discípulos veían cómo se iba su Señor hasta que una nube en los cielos lo cubrió al Señor Jesucristo. Bueno, la palabra Cristo es ungido y la palabra cristiano también es ungido, o sea, somos ungidos. Cristiano significa pequeño Cristo. O sea, si nosotros ponemos nuestra vista cómo fue que Jesucristo ascendió, es muy probable, es una opinión personal, como le digo, por estudioso de la Biblia, es muy probable que la ascensión, o sea, para encontrarnos con el Señor Jesucristo, sea despacio como lo hizo Jesús, porque cuando los ángeles estuvieron ahí diciéndole a los discípulos qué cosa miran ustedes, así como Jesucristo se ha ido, así también vendrá. Yo creo realmente que así como Cristo ascendió a las nubes, al cielo, para encontrarse con nosotros, yo creo que así también nosotros vamos a subir despacio. Y ahí va a ser algo tremendo cuando vean los familiares que no quisieron arrepentirse, pero que tampoco rechazaron deliberadamente. Esta palabra deliberadamente significa que no querían saber nada con el Señor. No, sí, estaban junto al camino, como dice la Biblia, pero no estaban en el camino. Sin embargo, no rechazaban al Señor Jesucristo. Esas personas, al ver que sus familiares se están yendo en el arrebatamiento, esas personas seguramente se van a arrepentir en esos momentos. Hasta pienso del mensaje que dirían a la hora que están subiendo. Supónganse que yo estoy subiendo y uno de mis familiares está acá, ¿qué le diría? Yo le diría que resistan y que sean fieles hasta la muerte. La palabra, sé fiel hasta la muerte, fue palabra de Dios. Sé fiel hasta la muerte, no te dejes marcar. No te dejes marcar, ¿por qué? Porque yo me voy con el Señor. No te dejes marcar porque tú no has creído. En ese momento hay una multitud de personas que van a arrepentirse y va a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esto va a ser tremendo, hermano. Entonces, el primer grupo, o sea, gente que estaba junto al camino, pero ahora se da cuenta que ha venido el arrebatamiento y van a arrepentirse en ese momento. Lamentablemente no se irán con el Señor porque ya fue el rapto. Tendrán que pasar el martirio y tendrán que morir degollados todas estas personas. Qué lamentable. ¿Por qué esperar ese tiempo cuando ahora es el tiempo de gracia? A hoy día, arrepiéntete, recibe a Jesucristo, no tengas doble vida en la iglesia. Hay gente que va a la iglesia y son santos, pero en el trabajo, en la calle, en otro lugar, son tremendos demonios, tremendos diablos, hermanos. Hay de todo en la iglesia. Por eso, no tengas doble vida, vive una vida íntegra, una vida fiel delante del Señor a su palabra, para que de esa manera, cuando venga el arrebatamiento, te vayas con el Señor Jesucristo. Ahora, esta gente no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con ellos, pero no en ellos. Jesucristo, cuando venga, va a llevar a todos los que tienen el Espíritu Santo en ellos, no simplemente con ellos, porque Dios quiere sellar
a cada cristiano con su Santo Espíritu. Lo dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 17, cuando dice ahí con claridad que el Espíritu Santo nos sella, se une con el espíritu humano que ha creído y ha confesado que Jesucristo es su Señor y ha confesado de que fue resucitado por el Padre Celestial al tercer día y vive una vida consecuente con Dios. Por supuesto, cree en su palabra. El que ha creído tiene que vivirla de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos serán arrebatados y serán llevados al cielo. ¿Y cuál es el otro grupo? Otro grupo que se van a salvar en la tribulación son los 144,000 judíos que habla la Biblia y que hemos tocado este punto. Y un tercer grupo son las personas que en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia de la iglesia, no escucharon nunca la palabra del Señor. Va a haber una multitud de personas que recién van a escuchar la palabra del Señor, el Evangelio de Dios, y van a ser salvados, Entonces hay tres grandes grupos, los cuales van a salvarse en la tribulación. Bien, amados del Señor, en 2 de Tesalonicenses dice algo que hay que poner atención. 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 11 y 12, dice lo siguiente así. Voy a dar lectura. Dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, todas las personas que se complacen en la injusticia, en la maldad, en la perversidad, y rechazan al Señor Jesucristo, y lo hacen deliberadamente, o sea, que ya no quieren saber nada con el Señor Jesucristo, ellos no tendrán salvación después del rapto, quedarán para la tribulación. Ahora, no es que Dios sea malo y que va a mandar un poder engañoso, no, ellos ya están condenados, como dice en Juan capítulo 3, versículo 18, son condenados porque no creyeron al Señor Jesucristo. Ahora estamos hablando constantemente: arrepiéntanse, no anden por esos malos caminos, dejen de hacer el mal, vengan al Señor Jesucristo. Jesús les perdona. Dios está abriendo sus puertas y sus manos para que todos vengan a Él. Venid a mí, dice el Señor, y sean salvos todos los términos de la tierra. Dios quiere salvar a todos. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos crean en el Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Le voy a leer dos versículos bíblicos. Dice así, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, desde el 12 hasta el 14 vamos a leer. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Y esto va para toda la iglesia, sobre todo aquellas personas que toman no en serio la palabra del Señor. Entonces es importante que usted ponga atención. Hay gente en la iglesia que tiene doble vida, y esto es para ellos. Dice la palabra de Dios así. Y también para todos nosotros los que estamos consagrados al Señor, ¿no? Consagrarnos más, estudiar más la palabra de Dios, bendecirle al Señor, adorarlo al Señor. Dice la Biblia aquí en Romanos capítulo 13, del 12 al 14. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. La noche está avanzada. Romanos 13, 12 al 14. Nuevamente lo repito. La noche está avanzada. Se acerca el día. Estamos en las finales, hermanos. Estamos en las finales. Se acerca el día del arrebatamiento. Dice: desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día. ¿Cómo debemos andar? Dice la Biblia. Honestamente. Sin robar, honestamente. Dice: no en glotonerías ni borracheras. Noten cómo vienen aparejados los pecados por los cuales en los últimos días, los últimos tiempos van a venir. Dice: glotonerías y borracheras. O sea, el que es glotón también es borracho. Increíble, hermano, pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que hay que tener cuidado en hacer nuestros ayunos, en cuidarnos en la comida también. Así que cuidado con la glotonería y también con las borracheras. Y también la lujuria y la lascivia, lo que está haciendo mucho daño ahorita
a la iglesia es cristianos que pierden el seso por el sexo, la lujuria, las lascivias. Pero no solamente eso, dice, no en contiendas ni con envidia. Hay muchos cristianos envidiosos. Algunas personas cristianas Dios les bendice, ya otros cristianos tienen envidia. Como a él si le bendice Dios y a mí no me bendice, ¿no? Envidiosos. Quizás vayamos a predicar alguna oportunidad acerca sobre las contiendas y las envidias. Dice, el Señor nos insta, nos dice, vestíos del Señor Jesucristo, vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Tened bastante cuidado, hermanos, con lo que escuchamos, con lo que olemos, ¿verdad? Así que si nosotros escuchamos algo que no va a edificarnos, cambiar, salir de ahí. Y si ve, o inclusive hasta el olfato, hermano, oler, esto es pecado, por aquí hay pecado, no, por aquí no voy a entrar, me voy por otro lado, donde es la senda del Señor Jesucristo. Hay que tener un olfato, queridos hermanos, en este momento, este mundo está lleno de suciedad. Por eso es que tenemos que tener cuidado, y el Señor Jesucristo nos insta y nos dice, vestíos de mí, vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amados de Dios, quiero terminar este precioso mensaje para cada uno de ustedes, tanto para la iglesia como también para los amigos que no conocen todavía al Señor Jesucristo. Vendrán tiempos muy malos. No es una buena noticia esto, ¿verdad? Pero la buena noticia es que usted no tiene por qué pasar la tribulación. Usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador, comience a amarlo de todo corazón, confiese que Jesucristo fue resucitado por el Padre Celestial al tercer día, y camine usted en pos de Dios, y va a ver cómo usted no pasará la gran tribulación. En esta palabra de 2 Corintios, en este capítulo 6, el versículo 2, nos dice lo siguiente. Voy a dar lectura y quiero terminar con este versículo bíblico. Dice, en tiempo aceptable. Hoy es el tiempo aceptable, hermanos. En tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Hoy es el momento de recibir a Jesucristo. Mañana no. Tú no sabes si mañana ya vas a estar muerto. Y la Biblia dice, está establecido que una sola vez muere el hombre y después viene el juicio. Todos van a tener que darle cuenta al Creador. Así que arrepiéntete y recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y tú que estás en la iglesia, no tengas una vida doble. Sé íntegro con el Señor Jesucristo. Arrepiéntete también. El Señor dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, está diciendo a los cristianos, el que abre la puerta y entra conmigo, yo cenaré con él, dice el Señor, y él conmigo. Habrá una gran comunión con el Señor. Recibe a Cristo en tu corazón. ¿Cómo lo debes hacer? Pues con tus mismas palabras. Vamos a recibir a Jesucristo en estos momentos. Tú que todavía no has recibido a Cristo, hoy día es la oportunidad, hoy es el día de salvación. Dile así al Señor Jesús conmigo. Inclina tu rostro en señal de respeto. Si quieres ser inscrito en el libro de la vida y quieres ser salvo y no pasar la tribulación, porque se vienen cosas tremendas y tú necesitas la salvación del Señor Jesús. Dile así: Padre Celestial, vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Yo creo que Jesucristo ha muerto por mí. Yo debería morir en la cruz, pero tú tomaste mi lugar. Te entrego mi vida y recibo tu vida. Por favor, perdóname todos mis pecados. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Y esta oportunidad yo te recibo a ti como mi Señor y Salvador. Gracias, Dios. Creo en ti, en Cristo Jesús. Te lo pido. Amén y amén. Si tú le has dicho eso, eres un hijo de Dios. No solamente eres una criatura de Dios, sino que eres un hijo de Dios. Y tú lo has hecho de corazón. Has creído de corazón. Entonces, por justicia, la justicia de Dios, eres salvo.
y has confesado con tu boca, como acabas de decirlo, el Señor te considera hijo de Dios. Así que tienes un Padre celestial y te ruego que leas la Biblia, te ruego que te alimentes de la palabra de Dios, que comas pan del cielo, pues el pan del cielo es la palabra de Dios, y te ruego que hables al Señor. Dile al Señor con tus propias palabras. Dios te bendiga grandemente, muchas bendiciones, persevera en el Señor, sé íntegro con el Señor. Dios te bendiga grandemente, muchas bendiciones. Amén y amén.